La marcha se define como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, revela aspectos individuales de la personalidad, autoestima, condición de salud y situaciones emocionales de cada persona. La marcha es un proceso innato, se aprende por imitación mediante el sistema ensayo y error y cada persona muestra en su desarrollo características propias que se deben a muchos factores como el entorno o las diferencias que existen en la masa y en los segmentos corporales. La forma en la que adquirimos la marcha es realmente importante en el desarrollo psicomotor. Cuando somos niños, pues nos hace autónomos para movernos en el espacio, aumenta nuestro campo de visión y podemos alcanzar objetos que no estaban a nuestro alcance. Todo esto es un proceso ya que nos lleva tiempo para adquirir el paso bípedo y la marcha independiente. En este caso, el recién nacido presenta un reflejo primitivo de la marcha que dura hasta los primeros 2 meses. Si lo colocamos en una posición bípeda e inclina su cuerpo hacia adelante, va a movilizar las extremidades intentando caminar. Esto quiere decir que el potencial para la bipedestación y la marcha se presenta desde una edad temprana a medida que avanza el desarrollo de los sistemas corporales y asimismo incrementan las necesidades y experiencias motoras. Inicialmente el niño recién nacido solo puede levantar y girar la cabeza por instantes en decúbito ventral. Entre los 3 y 4 meses de vida pueden levantar y sostener la cabeza y apoyarse sobre los antebrazos por periodos largos. Hacia los 6 meses es capaz de sostenerse en decúbito ventral sobre una sola extremidad superior y rotar el tronco para intentar alcanzar un objeto con la otra mano. Ya de esta forma él transfiere su peso de una extremidad a otra. Posteriormente intenta arrastrarse y gatear de tal forma que a los 8 meses transfiere la carga en todas las direcciones entre sus 4 extremidades y logra girar la cabeza en posición cuadrúpeda. Hacia los 10 meses de edad, esta posición logra extender las rodillas en preparación para la posición bípeda. Una vez logrado extender las caderas, rodillas y tronco, podrá incorporarse sosteniéndose de algún objeto con ayuda de sus manos. Hacia los 11 meses logra la posición bípeda desde la posición sedante al inclinar su tronco hacia adelante y apoyar sus manos. A los 12 meses consigue ponerse de pie desde la posición semiarrodillado. A los 13 meses camina con una amplia base de sustentación. En conclusión, entre los 10 y 18 meses el bebé camina solo ya que es capaz de mantenerse erecto por sí mismo en contra de la fuerza de gravedad. Posteriormente su marcha se vuelve segura y prolongada. A los 3 años el niño salta con ambos pies, a los 4 conserva el equilibrio monopodal, a los 7 autodetermina el patrón de marcha y en la edad joven adulta con entrenamiento se mejora el equilibrio y la precisión. El ciclo de la marcha es el periodo o lapso del tiempo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Inicia en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral. Generalmente se utiliza el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. El ciclo de la marcha se divide en dos, en el periodo de soporte que equivale al 62% y en el periodo de balanceo que equivale al 38% del ciclo. El periodo de soporte se define como el tiempo que transcurre mientras el pie permanece en contacto con el piso, permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y se avance sobre el pie de soporte. Mientras tanto, el periodo de balanceo se define como el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para adjuntar la longitud de extremidad inferior que avanza. El ciclo de la marcha se describe en 8 fases, en el cual el periodo de soporte comprende 5 fases. 1. Contacto inicial, 2. Respuesta a la carga, 3. Soporte medio, 4. Soporte terminal y 5. Prebalanceo. El contacto inicial es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. La respuesta a la carga es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad, corresponde al 10% de la marcha. El soporte medio inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta alinearse con la cabeza. Los metatarsianos corresponde al 20% del ciclo de la marcha. El soporte terminal sucede cuando el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, entra en contacto con el piso y corresponde al 20% del ciclo de la marcha. Y finalmente el prebalanceo es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral o los dedos despegan el piso. Corresponde al 12% del ciclo de la marcha en total. El periodo de balanceo comprende 3 fases: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. El balanceo inicial o aceleración comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El balanceo medio inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente.
Y finalmente el balanceo terminal o desaceleración inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. El examen de la marcha debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales que proporcionan una descripción básica de la marcha de una persona. Entre los parámetros relacionados con el tiempo o temporales pueden valorarse con relativa facilidad en el examen por observación. Dentro de los parámetros espaciales se deben explorar bilateralmente. Encontramos la longitud de paso, largo, zancada, la longitud de paso, el ancho de paso y el ángulo de paso. Entre los parámetros relacionados con el tiempo temporales pueden valorarse con relativa facilidad en el examen por observación son el ciclo de la marcha, el periodo del paso, el periodo de soporte, el periodo de balanceo, la frecuencia o cadencia, la velocidad y la aceleración lineal. Vamos a encontrar el ciclo de la marcha, que es el lapso del tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. El periodo de paso referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. El periodo de soporte, que es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso talón. El periodo de balanceo, que es el tiempo transcurrido entre el instante del despliegue de los dedos del pie, que pierde por completo la relación con el piso hasta el punto del contacto con el suelo. La frecuencia o cadencia, que es el parámetro de número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. La velocidad, que es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. La aceleración lineal, que es el cambio en la velocidad y se expresa en metros sobre segundos cuadrados. Entre los parámetros espaciales se deben explorar bilateralmente. Encontraremos longitud de paso largo, zancada, longitud de paso, ancho de paso y ángulo de paso. La longitud de paso largo zancada es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos en la misma extremidad. La longitud de paso es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. El ancho de paso se da por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Finalmente, el ángulo de paso es la orientación del pie durante el apoyo. Las tareas funcionales son tres: la aceptación del peso, soporte en una sola extremidad y el avance de una extremidad. 1. La aceptación del peso coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta de carga, en la cual el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra, de tal forma que con la extremidad receptora de la carga de una cadena cinética abierta viene del balanceo a una cerrada que pasa a soporte. Esto requiere garantizar la amortiguación de la carga y la estabilidad para prevenir el colapso articular con él y la pérdida de equilibrio. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad, que se relaciona con las siguientes fases, que son el soporte medio y el soporte terminal. En este el peso corporal recae totalmente en la extremidad del apoyo, que demanda una gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. La tercera tarea funcional se refiere al avance de la extremidad asociada a las cuatro fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. En esta tarea se garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. La ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo a sus características antropométricas. Se calcula en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o segunda vértebra sacra aproximadamente. El centro de gravedad es distinto en hombres y mujeres. En una mujer usualmente es más abajo que el hombre, y esto se debe a que tiene más mecanismos de rotación. Existen diferentes mecanismos, como el mecanismo de control para que el centro de gravedad no se deprima demasiado. En este, la pelvis rota 8 centímetros, 4 centímetros hacia adelante y 4 hacia atrás, para evitar que la pelvis rote de más. El mecanismo de control para que el centro de control no se eleve demasiado. Este pasa del peso de una extremidad a otra, se da entre el plano sagital y el plano frontal. Otro mecanismo de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente varía en el embarazo y la marcha antiálgica, y es de 2.5 centímetros de desplazamiento normal. Y bueno, finalmente el mecanismo de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Estos mecanismos que hacen más horizontal la trayectoria atenúan los picos de la onda sinusoidal que describe su desplazamiento. Entre estos encontramos el movimiento de la rodilla, el tobillo, el pie y el aplanamiento de la bóveda plantar. Otros mecanismos son importantes en el estudio de la marcha normal: es la función del talón, tobillo y antepié. El primer mecanismo de mecedora es el talón. Se encuentra presente en el contacto inicial, que cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a otra. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio.
Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el antepié, presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta y toma como eje las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. La movilidad articular es otro elemento significativo, la cual se mide por distintos métodos según la capacidad tecnológica con la que se encuentre. Entre ellos están los electrogoniómetros, que se usan transductores eléctricos en contacto corporal, los programas especializados de análisis de movimiento, sistemas de cámaras adaptadas a un computador que garantiza el análisis de 3 dimensiones, la fotografía con flash, estreboscopio y la videografía simple, que se ubican en puntos como el trocánter mayor, el cono femoral y el malleolo peroneo, entre otros. Y bueno, el análisis por observación es el más ocupado por ser más barato, fácil de ejecutar y se obtiene información de tipo cualitativo. La cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen, mientras que la cinética se ocupa de las fuerzas que genera el movimiento. Podemos decir que la fuerza es la presión o atracción que se produce e impide una modificación. El movimiento es una magnitud vectorial con dirección y sentido. En el estudio de la marcha existen fuerzas externas e internas. Un concepto importante a definir es el torque, que es la fuerza que crea el movimiento alrededor del eje de rotación. Bueno, para definir esto vamos a empezar con cadera. En el contacto inicial vamos a encontrar un ángulo de 30 grados con un torque flexor. Respuesta a la carga de 30 grados con un torque flexor de alta intensidad. El soporte medio un ángulo de 10 grados con un torque extensor. El soporte terminal con un ángulo de 10 grados, 5 de rotación y 5 de extensión con un torque extensor de alta intensidad. En la fase de prebalanceo vamos a tener un ángulo de 0 grados con un torque flexor que vuelve a regresar. El balanceo inicial va a ser un ángulo de 20 grados con un torque flexor con contracción concéntrica. En el balanceo medio es de 30 grados con un torque flexor y finalmente el balanceo final es de un ángulo de 30 grados con torque flexor. Ahora para rodilla vamos a tener como contacto inicial un ángulo de 0 grados con un torque extensor, respuesta de carga 15 a 20 grados con torque flexor, soporte medio 5 grados con un torque extensor, soporte terminal un ángulo de 0 grados con torque extensor, la fase del prebalanceo un ángulo de 30 a 40 grados con un torque flexor. Para la fase de balanceo inicial el ángulo es de 50 a 60 grados con un torque flexor. Para la fase del balanceo medio va a ser un ángulo de 25 a 30 grados con un torque extensor y finalmente el balanceo final será un ángulo de 0 grados con un torque extensor. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, el tobillo, que va a tener contacto inicial de 0 con un torque plantiflexor con acción excéntrica de los músculos dorsiflexores. La respuesta de carga va a ser un ángulo de 10 a 15 grados y se va a encontrar en plantiflexión con un torque plantiflexor con contracción excéntrica. El soporte medio va a ser un ángulo de 5 a 8 grados con dorsiflexión y va a generar por los músculos dorsiflexores, que son el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor del dedo gordo. En el soporte terminal se va a encontrar una dorsiflexión que da de 10 a 12 grados con un torque dorsiflexor con ayuda de los músculos plantiflexores. En la fase del prebalanceo con una plantiflexión de 20 grados con un torque dorsiflexor. En el balanceo inicial se va a encontrar plantiflexión con 0 a 10 grados con un torque dorsiflexor. En el balanceo medio se va a encontrar con un torque dorsiflexor. Para la neutralización y la posición usa la contracción concéntrica. El balanceo final es un torque dorsiflexor. Aquí vamos a analizar los movimientos en la cintura escapular como en el hombro, el codo y la muñeca. El movimiento que presenta el miembro superior es global, la cintura escapular, codo y muñeca permanecen neutros, mientras que el hombro permite que nosotros tengamos una amplitud de 20 a 30 grados y movimientos de extensión de 70 a 80 grados y de flexión de 20 a 30. Vamos a tener que el tronco con las extremidades superiores, la cabeza va a generar un mecanismo de movimiento contrario y vamos a encontrar dos mecanismos de rotación, uno en la pelvis y otro en los miembros superiores. En los movimientos del tronco podemos observar que los movimientos de flexión, extensión, ascenso, descenso, desplazamientos laterales y rotaciones se presentan en las distintas fases del movimiento. Cuando realizamos el contacto inicial, nuestro tronco se flexiona. Cuando estamos en soporte simple, nuestro tronco se extiende y asciende. Cuando estamos en doble soporte, nuestro tronco desciende. Cuando estamos en soporte terminal y soporte simple, nuestro tronco tendrá desplazamiento lateral y el balanceo inicio del periodo de soporte se darán las rotaciones.
Finalmente, las acciones musculares se definen como el balanceo posterior en extensión y el balanceo anterior en flexión. En el miembro superior se da por los músculos trapecio, redondo mayor, supraespinoso, deltoides medio, deltoides posterior y dorsal ancho. Y en el balanceo anterior se da por los mismos, cambiando el redondo mayor por el subescapular. Y en el tronco, los músculos que potencian el tronco son los paravertebrales o espinales altos y bajos, los cuadrados lumbares y los oblicuos y el recto abdominal. Como último apartado, vamos a notar que existen diferentes tipos de marcha, desde las fases hasta el gasto energético. La marcha normal existe en 8 fases entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo, como ya sabemos, mientras que en la marcha deportiva cada extremidad inferior pasa por 2 fases, una fase de apoyo y una de oscilación. Eso ya dependiendo del autor, ya que algunos lo dividen en fase de apoyo doble, fase de atracción, fase de apoyo simple y fase de impulso. Finalmente, las marchas patológicas que pueden sufrir alteraciones, y esto se debe a la presencia de dolor, impulso y dependiendo de alguna patología, como ya se ha mencionado. A continuación las abordaremos. La marcha hemipléjica, como su nombre lo dice, padece hemiplegia o hemiparesia, afectando el hemicuerpo, o sea la mitad del cuerpo, reflejando rigidez o espasticidad que dificultan la deambulación, sobre todo a los extensores de la pierna, como el cuádriceps. La marcha espástica, que es la manera de caminar de los pacientes mediante pasos cortos, rozando las puntas de los dedos de los pies con el suelo sin levantar el empeine, como si andara de puntillas. Suele presentar un pie equino y necesita levantar más la pelvis para poder dar el siguiente paso. Otro tipo de marcha es la tabética, que se realiza levantando las piernas, doblando mucho las rodillas al dar el paso y dejándolas caer golpeando el suelo con el talón a poca distancia del otro pie. Se le denomina marcha del soldado debido a la exageración de mantener las piernas en el aire y dejarlas caer de golpe. La marcha cerebelosa es cuando el paciente padece una anomalía en el cerebro. Directamente queda afectado tanto el equilibrio como la coordinación. Por este motivo, el sujeto tiende a abrir las piernas para aumentar la base de sustentación y los brazos, dando tumbos de un lado al otro, como si estuviera borracho. Por eso se le llama la marcha del borracho. Otro tipo de marcha es la marcha parkinsoniana, donde el paciente anda en bloque, inclinando hacia adelante con los brazos encogidos, rígidos, sin balancearlos. Además se desplaza con pasos cortos y lentos, y la postura es típica, es a la cabeza y el tronco inclinados hacia adelante. La marcha vestibular se caracteriza por la desviación tanto del equilibrio como de la marcha hacia el lado afectado, y si se le hace andar con los ojos cerrados tanto adelante como hacia atrás. Describe algunos ángulos sucesivos en estrella que le apartan del lugar inicial. Parece como un tipo de marcha normal, pero si nos fijamos bien en la postura, en la inclinación de los pies, vamos a encontrar la patología de la marcha vestibular. La marcha en tijeras es un tipo de marcha espástica. Esto quiere decir que los músculos están contraídos constantemente, con las rodillas pegadas y las piernas cruzándose. Esta es una característica de la enfermedad de Little. Y bueno, ahora la marcha deportiva la podemos definir como una actividad deportiva en la que se realiza un desplazamiento paso a paso, en el cual hay que mantener un contacto constante con el suelo de al menos uno de los dos pies. Además, el movimiento se realiza sin flexionar las rodillas, es decir, las rodillas se mantienen en extensión durante el paso del cuerpo por la verticalidad y el apoyo simple. El ciclo de la marcha atlética se considera como el movimiento ejecutado por una sola extremidad inferior desde el contacto del talón hasta el siguiente contacto del mismo talón. Así, en un ciclo completo, cada extremidad inferior pasa por 2 fases. La fase de apoyo, donde el pie está en contacto con el suelo y se presenta cerca del 50% del ciclo, y la fase de oscilación, donde el tiempo es el que dura, el pie está suspendido en el aire, constituyendo alrededor del 50% de la fase del ciclo. Algunos autores mencionan que se puede subdividir en fase de apoyo doble, fase de tracción, fase de apoyo simple, fase de impulso. Como se mencionó anteriormente, la marcha humana es una serie de movimientos alternantes rítmicos de las extremidades del tronco que generan el desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad del cuerpo. Estos movimientos son generados por las acciones coordinadas de los músculos, huesos, tendones del complicado sistema que es la pierna humana, que conjuntamente nos permite realizar diferentes actividades
a lo largo de nuestra vida diaria. Every time I feel good, I think it'll last forever. But it doesn't. Oh, I'm just a kid.